Cada vegada hi ha més nens i nenes diagnosticats amb algun tipus de trastorn de l'espectre autista. De fet, segons la Organització Mundial de la Salut, aproximadament 1 de cada 100 infants el pateixen, Jaume. Moltes vegades socialment se sol reduir l'autisme a problemes d'interacció social i de comunicació. Tot i ser algunes de les característiques que pateixen les persones que el presenten, la realitat va més enllà. Doncs ara en volem parlar amb el psicòleg especialista en neurodesenvolupament, Daniel Millán, arran de la publicació del seu llibre Es autista y ahora qué, que edita Destinos del grupo Planeta. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, decíamos que aparentemente el autismo se reduce a un problema social, pero realmente, ¿cómo podemos explicar en qué consiste este trastorno? Bueno, en realidad el autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta a más población de la que habéis indicado al principio. De hecho, los últimos datos que tenemos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señala de 1 de cada 36 menores de 8 años está diagnosticado con algún tipo de trastorno de espectro del autismo. Entonces estamos viendo que la prevalencia está aumentando y que ya no es un problema de una minoría de niños afectados, sino que son personas autistas, infantes, adultas, adolescentes, que tienen esta condición. Al fin y al cabo es una condición que afecta al neurodesarrollo. Eso implica que tiene unas diferencias importantes en algunas áreas del desarrollo y en otras no, que es lo que hace que el autismo a veces sea una condición difícil de comprender, de explicar e incluso de intervenir, ¿no? Porque hay algunas áreas que pueden estar muy afectadas y otras que en cambio no, y eso pues confunde tanto a las propias personas en el espectro, como a las familias e incluso a los especialistas. ¿Cómo se diagnostica un trastorno del aspecto autista? ¿Ha mejorado también en los últimos años el diagnóstico? Sí, efectivamente, esa es la razón por la que esa prevalencia ha aumentado. No es que haya más casos ahora o haya una epidemia haya algo externo que haya provocado que haya más diagnósticos de autismo, sino que afortunadamente, y aún nos queda mucho por trabajar, las herramientas de detección y los profesionales cada vez están más sensibilizados para poder detectar cuanto antes a estas personas. El diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico que se hace por observación y la aplicación de pruebas estandarizadas y medición de funciones neuropsicológicas. Excepto algunos casos en los que se trata de un autismo secundario, denominado sindrómico, no hay una prueba genética de neuroimagen que pueda detectar el autismo. Por lo tanto, es un trabajo que es muy minucioso de observación y, como digo, de exploración de funciones neuropsicológicas. Hay diversos grados del espectro, ¿no es así? Actualmente se considera que hay 3 grados en función a las necesidades de apoyo o gravedad que puedan tener estas personas, pero esto es digamos una etiqueta un poco más técnica que nos sirve a los profesionales para designar pues estrategias de intervención que sean más adecuadas a cada uno de estos niveles de necesidades de apoyo. Cabe destacar que no es una enfermedad, no es así, por lo tanto, en principio no precisa tratamiento. No es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura. Es decir, estamos hablando de un desarrollo diferente, divergente en el neurodesarrollo, en algunas áreas del neurodesarrollo, y por lo tanto no hay ningún tratamiento que deba enfocarse a la cura o a la normalización, sino a la comprensión y a proporcionar estrategias adecuadas para que la persona que esté en el espectro pueda desarrollarse lo mejor posible dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué tipos de actividades pueden ayudar a no a este tratamiento, como decías, pero bueno, a colaborar a reducir al máximo los efectos de este trastorno? Sí, lo primero que tenemos que hablar es que tenemos que ir más allá de esa sintomatología clínica, que es lo que se ve, los déficits que se ven y que se observan, pues esas dificultades, ¿no?, de interacción social, de comunicación, de flexibilidad, que al fin y al cabo son la consecuencia de una interacción defectuosa con el entorno. Cuando dotamos a las personas en el espectro y a las familias del conocimiento de por qué surgen esas dificultades, esas funciones neuropsicológicas que son diferentes, es cuando vemos que hay verdaderos cambios, ¿no? Porque es como si a un zurdo le estamos obligando a escribir con la diestra continuamente, ¿no? Al final lo podrá hacer con muchísimo esfuerzo, pero probablemente lo abandonará y se frustrará, ¿no? Entonces lo ideal es que enseñarle por qué es zurdo y por qué no tiene que adaptarse necesariamente a escribir con la derecha. Pues en autismo es un poco lo mismo, es conocer la condición, conocer por qué esos procesos neuropsicológicos hacen que la interacción con el entorno sea defectuosa en muchos casos, y a partir de ahí diseñamos estrategias de intervención. Con estas adaptaciones que comentas, ¿una persona autista puede tener una vida e interacciones con el entorno, digamos, como conocemos nosotros? Efectivamente, cuando hacemos intervenciones en las que
profundizamos en esas dificultades que se tienen, le explicamos por qué tiene esos conflictos y le damos estrategias que puedan poner en marcha si ellos quieren, la inclusión, por así decirlo, en el entorno es al 100%, ¿no? Y en estos casos son los casos que incluso son más difíciles de diagnosticar, ¿no? Porque precisamente hay una adaptación al entorno que es bastante adecuada, hay desarrollo de estrategias que son adecuadas para interactuar con el mundo, y a veces son los casos que son más difíciles de diagnosticar porque no es tan evidente la sintomatología, pero por supuesto que pueden, si hay una buena intervención, especialmente una intervención temprana, pueden desarrollar estrategias para poder estar y hacer una vida normalizada, ¿no? Como muchos casos que tenemos de personas en el espectro con las que trabajamos, que son adultos, que tienen familias, que tienen trabajos, que tienen hijos. ¿Cómo de importante es hacer esa intervención a temprana edad? Pues dependiendo de los casos es importantísimo. Siempre es fundamental intervenir lo antes posible, ¿no? Porque el problema del autismo es que muchas veces, como os comentaba antes, pueden tener una serie de dificultades, pero también pueden tener una serie de habilidades. Y esas habilidades les ayudan a desarrollar estrategias de compensación que les ayudan a poder sobrevivir, ¿no? en este mundo tan complicado, pero a costa de una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, si les enseñamos unas estrategias más adaptativas, más respetuosas también con su propia divergencia, nos podemos ahorrar mucho de las consecuencias que suelen tener las personas en el espectro adultas o incluso antes ya adolescentes, que generan trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad debido a esa interacción con el entorno que no es la adecuada. Hablemos también precisamente del entorno. ¿Cómo afecta a la familia, por ejemplo, a los padres, tener un hijo con esta condición? Pues mira, esto depende un poco al fin y al cabo de primero, del concepto que tengan de autismo, las familias que normalmente en la población general suele estar tremendamente sesgada y ser tremendamente equívoco, ¿no? Debido a pues un poco pues ese conocimiento que se tiene a nivel global de lo que es el autismo, también la presión que hay por determinados medios de comunicación en describir qué es el autismo y qué no, y ofrecer prototipos no muy representativos de la realidad del autismo, y también en gran parte de cómo se comunica el diagnóstico. Si un diagnóstico se comunica desde una perspectiva meramente patológica, de que tu hijo pues es una persona discapacitada que tiene un trastorno, que lo va a tener toda su vida, que no va a poder hacer una vida normal, evidentemente esto hunde a las familias, ¿no? En cambio, si comunicas el diagnóstico de una perspectiva más objetiva, desde la perspectiva de la divergencia, sin obviar las dificultades, pero explicando bien qué es esto del autismo, evidentemente la perspectiva es muy distinta, ¿no? Y lo vemos claramente en la clínica, ¿no? Padres a los que les han dado el diagnóstico prácticamente como una sentencia de muerte, y a otros que les han dado un diagnóstico de una forma más objetiva, como digo, sin obviar las dificultades, el afrontamiento de la inclusión de una persona en el espectro en el entorno familiar es totalmente distinta. Y eso marca mucho la intervención y el pronóstico, por supuesto. El entorno escolar seguramente también es importante, ¿no? ¿Hay protocolos para actuar frente a casos? El entorno escolar en pequeños es tan importante como el familiar, y son los dos grandes entornos en los que tenemos que hacer hincapié en la intervención. Sí que es cierto que hay ciertos protocolos de actuación cuando se trabaja en el entorno escolar con una persona diagnosticada con un trastorno de espectro del autismo, pero aquí un poco depende más bien de la implicación del profesorado, del conocimiento que tengan del autismo, si esto se lleva a cabo de manera exitosa o no. Desde la perspectiva clínica y sanitaria, los profesionales intentamos siempre hacer mucho hincapié en mostrarnos muy abiertos a ofrecer ayuda a los profesores que no tienen por qué conocer esta condición, como sí es una obligación para los personal sanitario y clínico, pero a veces dependemos más de la voluntad del profesorado que de otra cosa, lamentablemente. Claro, ahora hemos abordado algunas de las preguntas para hablar alrededor del autismo, pero todas estas respuestas y muchas más se encuentran precisamente en el libro Es autista y ahora qué. ¿De dónde surge la necesidad de escribirlo? Bueno, mi anterior libro, que es La Guía Autista, es un libro que está más dirigido a las propias personas en el espectro, donde ahondo mucho en el conocimiento que puedan tener de su propia configuración a nivel nerviosa, a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, esas funciones neuropsicológicas importantes. Y en este libro he querido plasmar un poquito también la inquietud de muchas familias que nos llegan a consulta después de un diagnóstico o prediagnóstico, que les falta unos conocimientos básicos sobre lo que hacer cuando reciben el diagnóstico de sus hijos, desde qué terapia es la mejor, dónde debo hacer más hincapié, qué aspectos también tengo que cuidar en el entorno familiar, cómo eludir
todas estas estafas de pseudoterapias que están campando a sus aires en nuestro país, bueno, y en general en todo el mundo en relación a la discapacidad, porque hay un gran vacío en cuanto a la información, ¿no? Y las familias que nos llegan a la clínica, como digo, vienen totalmente desesperadas a veces de no saber qué hacer, de dónde extraer la información, cuál es la correcta y cuál no. Y con este libro quería hacer una síntesis, una guía muy dirigida a las familias para que puedan abordar lo fundamental y eludir lo accesorio. Comentabas hace unos momentos que hay muchas personas autistas que tienen ciertas ventajas o puntos fuertes que a veces no se les saca provecho, por así decirlo. ¿De qué ventajas y puntos fuertes podríamos estar hablando? Bueno, el sistema de procesamiento de las personas en el espectro les lleva a tener una capacidad de hiperconcentración muy elevada, también una memoria también inusitada, está algo que está dentro de la cultura popular sobre el autismo, ¿no? Estos islotes de memoria que se denominaban anteriormente, una capacidad lógica tremenda. Claro, son puntos fuertes que les pueden ser muy positivos a la hora de afrontarlo, incluso a nivel de elegir incluso carreras para estudiar o futuras salidas profesionales. Pero también a nivel de la propia interacción, a mí me parece fantástico un poco la forma de percibir de las personas en el espectro, que son tremendamente pragmáticas y tremendamente lógicas, ¿no? Entonces, todos los subterfugios que hay en la interacción social, para ellos son muy confusos, ¿no? Entonces, si tú ves a una persona en el espectro, la forma en la directa en la que te habla, pero sin ninguna intención de hacer daño, pero yendo muy al grano, eliminando todo lo accesorio, a mí me parece maravilloso en general en la comunicación, y si adoptásemos un estilo de comunicación más autista, por así decirlo, en nuestra sociedad nos libraríamos mucho de absurdas normas sociales, absurdos rituales de comportamiento que parece que se han establecido de una forma arbitraria y que nos hace perder mucho tiempo y que nos lleva a muchos quebraderos de cabeza. Es bonita esta reflexión porque es darle esta vuelta. Hablabas de islotes de memoria, capacidad lógica. Por la experiencia que tú tienes, ¿se encuentran con problemas a la hora de encontrar trabajo o de una buena inserción laboral? Muchísimo. Estamos hablando de una población que está, según diversos estudios, está cerca del 90% de desempleo. Entonces, estamos hablando de personas que pueden tener una preparación muy grande, pero que luego tienen muchas barreras a la hora de acceder a los puestos de trabajo, porque para empezar, nuestro mecanismo de inserción en el empleo requiere de unas habilidades a nivel social que tienen que manejarse en estos términos que os comentaba antes, ¿no? Las entrevistas de trabajo, por ejemplo, ¿no? En las que tienes que, pues, decir la verdad, pero no contarlo todo, porque mejor no cuento lo que se me da mal, porque eso queda mal en una entrevista, ¿no? Este tipo de cosas, de medias verdades, que son muy difíciles de gestionar por una persona en el espectro, pues dificultan muchísimo, ¿no? Las actividades, ¿no? O la inserción en el mercado laboral. También temas como el trabajo en equipo es algo que es tremendamente complicado para las personas en el espectro, cómo se comunican las instrucciones en los puestos de trabajo, ¿no? Hay una serie de cosas que realmente, si fuésemos más sistemáticos, si fuésemos más directos, ¿no? Funcionaría muchísimo mejor. Pues en nuestro mundo hemos configurado un sistema de comunicación en el que pues tenemos que estar adivinando lo que piensa el otro. Por ejemplo, esto que nos dicen de ten esto cuando puedas. Bueno, ¿por qué no me das una fecha y una hora exacta en vez de decirme cuando puedas? Que esa incertidumbre es difícil manejar para algunas personas, entre ellas las personas autistas. Entonces, por lo general, las personas en el espectro no tienen dificultades tanto en la parte técnica del trabajo, sino todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero que son cosas que por lo general no se enseñan y que se van aprendiendo, ¿no? Y las personas en el espectro tienen un sistema de aprendizaje que es muy directo, y estos aprendizajes a nivel inferencial, de ir captando cosas, pues pueden tener muchas dificultades y configuran una buena base de cualquier tipo de contexto social, entre ellos el laboral. Entonces, claro, ahí juegan en desventaja. Claro. ¿Vamos a mejor en estos aspectos de inclusión o de comprender a las personas con autismo o aún nos queda mucho trabajo por hacer? Hombre, se está haciendo grandes avances. Yo creo que hay ciertos sectores que están más abiertos, como por ejemplo el sector de la informática, el bancario. Sí es cierto que hay un nicho muy importante de personas que están trabajando, que pueden ser autistas o tener otro tipo de neurodivergencia, y eso les hace que estén más abiertos a esa diversidad, ¿no? Hay otros sectores, ¿no?, que son más difíciles, que son más cerrados, en los que está costando mucho más pues aceptar la diversidad, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, mucho que en el sector educativo, que se presupone muy abierto, pues haya muchas reticencias después a la diversidad laboral, ¿no?
se están haciendo avances, pero todavía vamos muy despacio, ¿no? Pero bueno, seguiremos insistiendo en que precisamente las personas, en este caso las personas en el espectro, puedan aportar muchísimas cosas a nivel social, ¿no? Doncs totes aquestes reflexions i explicacions tècniques són les que recull Daniel Millan a la seva publicació És autista i ahora qué, en el que desfà també tots aquests mites al voltant de l'autisme. Daniel Millan, muchas gracias por atender la brúixola esta tarde. Que vaya muy bien. Moltes gràcies, adeu. La brúixola